Bien, chicos, aquí en este video les voy a dar una pequeña explicación y recordatorio del tema de función lineal. Eh, Vamos a trabajar entonces recordando que algebraicamente las funciones lineales se representan de la forma y igual a mx más b, donde la m es cambiada por un número y la b es cambiada por otro número. Entonces, si yo cambio la m, digamos, por ejemplo, si yo cambio la m por un 2 y cambio la b por un 1, entonces la fórmula ya me quedaría y igual a m, sería 2x, y la b la cambio por un 1, entonces me quedaría 2x más 1. Esta sería la fórmula de la función lineal que vamos a analizar. Entonces, esta de aquí se llama fórmula o criterio, podemos decirlo, de una función lineal. ¿Ok? Y entonces resulta que las funciones lineales tienen otros dos tipos de representaciones. Vamos a representar esa función lineal en forma tabular. Ok, representación tabular, y vamos a tener la representación gráfica. Ok, entonces vamos a trabajar representando gráfica y tabularmente una función lineal. Entonces recuerden que nosotros tenemos el plano cartesiano. En el plano cartesiano tenemos el eje X y tenemos el eje Y. Cuando nosotros queremos hacer una tabla de valores, entonces lo que vamos a hacer es construir algo como esto, que diga x y f de x. Entonces sabemos que estos son los valores de x y estos son los valores de y. ¿Qué números van a ir en x? Bueno, en x van los valores que aparecen en x en la tabla de valores, en el plano cartesiano. Entonces aquí estos valores de x del plano cartesiano son los que yo voy a anotar en la tabla de valores. Entonces voy a comenzar desde el menos 3, uno decide desde dónde comienza. Yo voy a comenzar desde menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3. Recuerden que los valores que aparecen en x de la tabla de valores son los mismos valores que aparecen en x en el plano cartesiano. Y entonces yo debo de completar esta tabla de valores, o sea, encontrar los valores de y para la tabla de valores. Pero eso es lo que yo les voy a recordar. Entonces, para yo hacer ese trabajo, el profesor lo primero que me da es una fórmula de función lineal. Entonces el profesor me va a decir, bueno, construya una tabla de valores para la función lineal siguiente. Entonces le va a decir, considere la función lineal, y le va a dar una fórmula. La fórmula que yo voy a utilizar es y igual a 2x más 1. ¿Ok? Y entonces usted tiene que completar la tabla de valores. La tabla de valores sería la siguiente. Entonces usted dice, bueno, yo recuerdo que el profe me dijo que la tabla de valores era una estructura como la siguiente, donde yo en x apuntaba los valores del eje x del plano cartesiano, y entonces íbamos a comenzar con menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1 y 2, y entonces yo voy a completar los valores de y. Ahora, ¿cómo hago para encontrar los valores de y de esta tabla de valores? Entonces lo que íbamos a hacer era cambiar la x por cada uno de los valores de la tabla en la fórmula que me están dando. Entonces dice que si mi fórmula es 2x más 1, entonces yo voy a cambiar esta x que está acá por este menos 3 y voy a resolver. Entonces me quedaría 2 por menos 3 más 1. Si ustedes resuelven esto en calculadora, 2 por menos 3 más 1 les daría lo siguiente. 2 por menos 3 más 1, ok, vamos a ver aquí, dice mode 1, dice 2 por menos 3 más 1 nos daría igual a menos 5.
Ok, entonces ya sabemos que el menos 3 va con menos 5. Ahora vamos a cambiar la x ya no por menos 3, sino ahora por menos 2. Y entonces, si yo cambio la x por menos 2, vamos a ver cuánto nos daría. Nos quedaría entonces 2 por menos 2 más 1. Ok, entonces 2 por menos 2 más 1 nos daría lo siguiente. Sería 2 por menos 2 más 1 igual a menos 3. Ok, y ahora yo cambio la x por un menos 1, a ver cuánto me da. Si yo cambio la x por un menos 1, entonces nos daría lo siguiente. 2 por menos 1, ahora cambiamos la x por un menos 1 y eso nos daría menos 1. Vamos a cambiar la x por un 0 y entonces nos quedaría de la siguiente manera. 2 por 0 más 1. Ok, y esta operación resuelta en calculadora, 2 por 0 da 0, más 1 sería 1. Ok, cambiamos la x ahora por un 1 y así sucesivamente vamos a ir cambiando la x de la fórmula por las x de la tabla de valores. 2 por 1 son 2, más 1 son 3, ok, entonces nos quedaría 3 y finalmente cambiamos la x por un 2 positivo. El resultado de esta operación sería 2 por 2, 4, más 1 son 5, 2 con 5 y entonces ya aquí tendríamos entonces finalmente la tabla de valores de la función que nos están dando. Entonces técnicamente aquí lo que ya tendríamos sería la fórmula que se llama representación algebraica de la función lineal. Esta se llama representación algebraica. Y esta de aquí se llama representación tabular o tabla de valores de la función. Entonces así podemos completar los valores de y de una tabla de valores que nos solicite. ¿Ok?